Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense porque nos adentramos en un territorio oscuro, en la mente de uno de los asesinos en serie más aterradores de Estados Unidos, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Un caso que, a pesar de su crudeza, sigue fascinando a expertos y al público en general, planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana. Exacto. Y para esta inmersión nos basaremos en un artículo de La mente es maravillosa, que nos ofrece una perspectiva bastante completa sobre la vida de Dahmer. Lo que hace que este caso sea aún más perturbador es el contraste entre la aparente normalidad de su infancia y la monstruosidad de sus crímenes. Esa dualidad, esa máscara de normalidad que ocultaba un abismo de oscuridad, es uno de los puntos clave que intentaremos comprender. Empecemos por el principio. Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, en el seno de una familia aparentemente común. Padre químico, madre ama de casa. Una imagen de estabilidad, al menos en apariencia. Sí, una imagen que, como veremos, ocultaba tensiones profundas, porque incluso en las familias que proyectan una imagen de normalidad, pueden existir dinámicas ocultas que dejan huellas imborrables en los niños. El artículo menciona que la madre de Dahmer sufría problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y que esto generaba un ambiente bastante volátil en casa, con constantes discusiones entre los padres. Exacto. Estas tensiones, aunque no se traduzcan en un abuso directo, pueden crear un clima de inestabilidad emocional que afecta profundamente el desarrollo del niño. Y aquí en esta aparente normalidad, comienzan a surgir las primeras señales de alarma. Dahmer, desde muy pequeño, mostraba una fascinación inusual por los animales muertos. Empezó recogiendo animales atropellados en la carretera. Un comportamiento que en un principio podría interpretarse como una simple curiosidad infantil, un interés por la naturaleza. Pero en el caso de Dahmer, este interés fue mucho más allá. El artículo describe cómo Dahmer no solo coleccionaba los cadáveres, sino que los diseccionaba, los guardaba en frascos, como si necesitara explorar la muerte desde dentro, comprender sus mecanismos. Este tipo de comportamiento a esa edad puede ser un indicador de una perturbación psicológica profunda, una fascinación por la muerte y el control, que lamentablemente no fue detectada a tiempo. Una fascinación que durante la adolescencia se vuelve más compleja, más oscura. Dahmer se aísla, tiene problemas para relacionarse con los demás y además lidia con su sexualidad en un entorno muy represivo. Efectivamente. Y aquí encontramos un punto crucial. Dahmer comienza a conectar la violencia con el sexo en sus fantasías, un vínculo terrible que con el tiempo se convertirá en la base de sus actos. Es como si estas fantasías, alimentadas por la fascinación por la muerte y la dificultad para gestionar sus emociones, se convirtieran en una fuerza irresistible. Exacto. Y a los 18 años, Dahmer cruza la línea. Comete su primer asesinato. Un crimen que marcaría el inicio de una espiral de horror. Su víctima fue Steven Hicks, un joven que Dahmer recogió en una autopista. Lo invitó a su casa, bebieron, fumaron marihuana. Y cuando Hicks quiso irse, Dahmer lo golpeó con una mancuerna hasta matarlo. Un acto brutal, impulsivo, que nos muestra cómo esas fantasías oscuras habían tomado el control. Después lo desmembró y trató de deshacerse del cuerpo. Tuvo un encuentro con la policía, que lo detuvo por exceso de velocidad, pero increíblemente no revisaron las bolsas donde llevaba los restos. Una suerte macabra que le permitió a Dahmer seguir con su vida. Y por desgracia con sus crímenes. Y 9 años después, en 1987, cometió su segundo asesinato. Esta vez, en la habitación de un hotel, conoció a Steven Tommy en un bar gay. Lo drogó. Y a la mañana siguiente lo encontró muerto. Dahmer siempre dijo no recordar lo sucedido esa noche. Lo que sí sabemos es que tras este segundo asesinato, su modus operandi se volvió más siniestro, más metódico. Compró una maleta con ruedas para transportar el cuerpo hasta el sótano de la casa de su abuela, donde vivía en ese momento. Desmembró el cadáver y conservó el cráneo como un macabro trofeo. A partir de ese punto, los asesinatos de Dahmer se suceden con una frecuencia escalofriante y sus prácticas se vuelven cada vez más depravadas. Es como si la oscuridad que habitaba en él se hubiera desatado por completo. Frecuentaba clubes en busca de víctimas, a las que drogaba y estrangulaba. Y lo más terrible es que Dahmer no se conformaba con matar. Sus crímenes iban mucho más allá. El artículo describe cómo Dahmer cometía actos de necrofilia con los cadáveres y practicaba el canibalismo, actos que nos muestran una mente perturbada, obsesionada con el control y la posesión absoluta de sus víctimas. Dahmer llegó incluso a intentar crear zombies, inyectándoles ácido en el cerebro a sus víctimas mientras aún estaban vivas. Un intento de controlar no solo la muerte, sino la propia vida. Una muestra de su obsesión por el control absoluto. Una obsesión que lo llevó a cometer actos cada vez más atroces, a cruzar límites que jamás deberían traspasarse. Exacto. Quería convertir a sus víctimas en seres sumisos, sin voluntad propia, extensiones de su propia voluntad. Y en este macabro viaje nos encontramos con un caso especialmente escalofriante. El de Conerak, Sintasunfón. Un chico de 14 años que logró escapar del apartamento de Dahmer.
desnudo, desorientado y con un agujero en el cráneo, producto de una trepanación que Dahmer le había practicado. La trepanación, para que nuestros oyentes lo entiendan, es una técnica quirúrgica que consiste en perforar el cráneo. Lo encontraron 2 policías. Pero Dahmer los convenció de que Sintasonfón era su novio y que estaba borracho. Una muestra más de su capacidad de manipulación, de su frialdad para engañar y controlar. Una negligencia imperdonable por parte de las autoridades, que devolvieron al chico a las manos de su verdugo. Una oportunidad perdida para detenerlo, para evitar más sufrimiento. Dahmer lo asesinó poco después. Es terrible pensar en las oportunidades perdidas para detenerlo, en las vidas que se podrían haber salvado si alguien hubiera visto las señales, si alguien hubiera actuado a tiempo. En el caso de Conerak Sintasonfón, nos deja una profunda sensación de impotencia, de rabia ante lo que podría haber sido y no fue. Pero, volviendo a Dahmer, uno de los aspectos más intrigantes es cómo una persona aparentemente normal puede llegar a cometer actos tan atroces. La pregunta que nos persigue, ¿verdad? ¿Qué combinación de factores puede llevar a alguien a cruzar esa línea, a adentrarse en ese abismo de oscuridad? Y en el caso de Dahmer, como hemos visto, hay varios elementos que entrelazados pudieron contribuir a su transformación. El artículo de La mente es maravillosa menciona que la infancia de Dahmer, aunque en apariencia normal, estuvo marcada por tensiones familiares, una madre con problemas de salud mental, discusiones constantes entre los padres. Exacto. Estas tensiones, aunque no se traduzcan en un abuso directo, pueden crear un caldo de cultivo para la inestabilidad emocional. La infancia de Dahmer, lejos de ser un ramazo de paz, pudo ser un campo minado de emociones no resueltas. Es como si esas tensiones hubieran sembrado una semilla de oscuridad, una semilla que con el tiempo fue germinando, echando raíces en lo más profundo de su ser. Podríamos decirlo así. Y a esa semilla se suma su temprana fascinación por la muerte, un interés que, como ya hemos visto, fue mucho más allá de la simple curiosidad infantil. Dahmer no se limitaba a observar los animales muertos, los diseccionaba, los guardaba, como si necesitara dominar la muerte, convertirla en algo familiar, controlable. Es posible que en ese contacto con la muerte, Dahmer buscara una forma de lidiar con sus propias emociones, con el caos interno que sentía la muerte en su frialdad, en su quietud. Podía ofrecerle una falsa sensación de control, una ilusión de orden en un mundo que le resultaba incomprensible. Y esa necesidad de control con el paso del tiempo se fue fusionando con sus deseos sexuales, creando una combinación letal. Efectivamente, Dahmer comienza a tener fantasías en las que conecta la violencia con el sexo, fantasías que con el tiempo se convertirán en la ansiedad de sus actos. Fantasías que nos muestran una mente que busca dominar, poseer, no solo el cuerpo, sino la propia esencia del otro. Exacto. Dahmer no solo buscaba placer sexual, buscaba el control absoluto sobre sus víctimas, la aniquilación de su voluntad y la necrofilia. El canibalismo fueron la máxima expresión de esa búsqueda de control. Actos que nos muestran una mente que ha traspasado todos los límites, una mente que se ha adentrado en un territorio donde la empatía, la compasión, han dejado de existir. A través de esas prácticas, Dahmer pretendía poseer a sus víctimas por completo, incluso después de la muerte. La muerte para él no era el final, sino una puerta a una posesión absoluta. Un pensamiento escalofriante. Y lo más terrible es que el sistema en varias ocasiones falló a la hora de detenerlo, como si la propia oscuridad que lo rodeaba lo hiciera invisible, intocable. Es cierto, hubo varias oportunidades perdidas, como el caso de Conerak Sintasonfón, una cadena de errores Negligencias. que permitieron a Dahmer seguir actuando con impunidad. Si la policía hubiera actuado con más diligencia, si hubieran escuchado las señales, ese chico podría haber salvado la vida. Y quién sabe cuántas otras vidas se podrían haber salvado. Es una de las grandes tragedias de este caso. La incapacidad de ver, de comprender, la magnitud de la amenaza que Dahmer representaba. Y ahora adentrándonos un poco más en su psique, ¿qué podemos decir de su personalidad? ¿Qué tipo de persona era Jeffrey Dahmer? Según los expertos que lo entrevistaron en prisión, Dahmer era una persona inteligente, con una gran capacidad de manipulación. Era capaz de engañar, de seducir, de crear una máscara de normalidad que ocultaba su verdadero rostro. Era capaz de engañar a sus víctimas, a la policía, incluso a psiquiatras que lo evaluaron. Exacto. Y aunque se declaró culpable de sus crímenes, siempre mantuvo una actitud fría y distante, sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Como si no fuera consciente de la gravedad de sus actos, o como si la culpa, el arrepentimiento, fueran emociones que le resultaran ajenas. Algunos expertos creen que Dahmer sufría un trastorno de personalidad antisocial, que le impedía sentir empatía por sus víctimas. Lo que explicaría su frialdad, su falta de remordimientos, la facilidad con la que convertía a sus víctimas en objetos, en meros instrumentos para saciar sus deseos. Es una de las hipótesis que se han barajado.
Pero hay que tener en cuenta que el caso de Dahmer es muy complejo y no hay una respuesta única que explique sus actos. Es un caso que sigue generando debate entre los expertos, ¿verdad? Un puzzle psicológico que aún no hemos logrado completar. Sí. Hay quienes creen que Dahmer era un psicópata, mientras que otros opinan que sufría un trastorno mental que le impedía controlar sus impulsos. Lo que sí está claro es que Dahmer era un individuo profundamente perturbado, capaz de cometer actos de una crueldad inimaginable. Sus crímenes nos confrontan con la parte más oscura del ser humano, con la capacidad que tenemos para el mal. Nos obligan a mirar hacia el abismo, a reconocer que la monstruosidad puede esconderse bajo la apariencia más normal. Y también nos recuerdan la importancia de estar atentos a las señales de alarma, a esos comportamientos extraños que a veces ignoramos, que no queremos ver. Si se hubiera detectado a tiempo la fascinación de Dahmer por la muerte, si se hubiera prestado atención a su comportamiento, quizás se podrían haber evitado muchas tragedias. Es una reflexión que nos deja este caso, ¿no? La importancia de la prevención, de la atención a la salud mental, de no mirar hacia otro lado, de no subestimar la capacidad humana para el mal. Efectivamente. La historia de Jeffrey Dahmer es una advertencia, un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, que la oscuridad puede camuflarse bajo la apariencia de la normalidad. Y que la indiferencia, la falta de atención, pueden tener consecuencias devastadoras. En la última parte de nuestra inmersión, analizaremos el impacto que el caso de Dahmer tuvo en la sociedad y las lecciones que podemos aprender de esta terrible historia. La historia de Jeffrey Dahmer, como hemos visto, no solo nos confronta con la crudeza de sus crímenes, sino también con las fallas del sistema, que permitieron que actuara con impunidad durante tanto tiempo. Es cierto. El hecho de que Dahmer pudiera cometer tantos asesinatos sin ser detectado, a pesar de las numerosas señales de alarma, generó una profunda desconfianza hacia las autoridades. Es como si la sociedad, cegada por la aparente normalidad de Dahmer, no hubiera querido ver al monstruo que se escondía detrás. Hubo negligencias policiales, falta de atención a las denuncias de las víctimas y una clara subestimación del peligro que Dahmer representaba. El caso de Conarac Sintasonfón es un ejemplo paradigmático de esa negligencia. 2 policías tuvieron a Dahmer y a su víctima frente a ellos, pero no supieron interpretar las señales, no investigaron lo suficiente. Exacto. Devolvieron a un chico de 14 años, desorientado y herido, a las manos de su asesino. Un fallo garrafal que nos hace preguntarnos, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado si se hubiera actuado a tiempo? Es una pregunta que nos persigue, que nos llene de rabia e impotencia. Pero el caso Dahmer no solo puso de manifiesto las fallas del sistema policial, también nos obligó a mirar hacia otro problema, a menudo silenciado, la falta de recursos para la salud mental. Dahmer, a lo largo de su vida, mostró claros signos de perturbación psicológica, la fascinación por la muerte, las fantasías violentas, el aislamiento social, señales que lamentablemente no fueron atendidas a tiempo. Es como si la sociedad en su conjunto hubiera mirado hacia otro lado, ignorando las señales que Dahmer a su manera estaba enviando. Si Dahmer hubiera recibido la ayuda psicológica adecuada, quizás su historia habría sido diferente. Quizás la oscuridad que lo habitaba se podría haber mitigado, encauzado hacia un camino menos destructivo. Es una posibilidad, aunque no podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la falta de inversión en salud mental, la estigmatización que aún rodea las enfermedades mentales, tienen consecuencias terribles. El caso Dahmer es un recordatorio de que la prevención es fundamental. Detectar los problemas de salud mental a tiempo, ofrecer apoyo y tratamiento a quienes lo necesitan, puede evitar tragedias como esta. Es una lección que debemos aprender, que debemos interiorizar como sociedad. Debemos romper con el silencio, Con el miedo. y crear un entorno donde hablar de salud mental no sea un tabú, donde buscar ayuda sea un signo de fortaleza, no de debilidad. El legado de Jeffrey Dahmer, más allá del horror de sus crímenes, nos deja una serie de lecciones importantes. Nos obliga a mirar hacia nuestras propias sombras, a reconocer la fragilidad de la condición humana, la facilidad con la que podemos caer en el abismo. Nos recuerda la importancia de la prevención, de la atención a la salud mental, de la lucha contra la violencia y la discriminación. Nos llama a la acción, a construir un mundo donde la empatía, la compasión y la justicia sean los pilares que guíen nuestras acciones. Y donde la memoria de las víctimas nos impulsen a olvidar, a no bajar la guardia, a seguir luchando para que el horror de Jeffrey Dahmer no vuelva a repetirse. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a la mente de Jeffrey Dahmer. Esperamos que esta reflexión les haya dado que pensar, que les haya hecho cuestionar sus propias ideas sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal. Hasta la próxima.